Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, Dios les bendiga. Es una oportunidad preciosa para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor que nos trae en este día, domingo. Y el título de esta predicación es Jesús. Título pequeño, pero vamos a ver lo maravilloso que es nuestro Salvador. Hermanos, cuando nosotros vivimos el fracaso, todos experimentamos diversas reacciones. Algunos lloran, otros se decepcionan, otros se ponen tristes, quizás algunos no quieran volver a empezar, pero otros se esfuerzan y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes victorias y conquistas. La Biblia, hermanos, nos enseña que un día Moisés le falló al Señor y por mucho tiempo se aisló, pero Dios lo llamó y lo usó poderosamente. Dios es todopoderoso y Él puede restaurar en nosotros todas las cosas que hayan podido pasar. Por eso es que, hermano, podemos y debemos acercarnos a su presencia y sigamos en esa dirección. No perdamos, ¿verdad?, el rumbo que el Señor nos trazó hacia Él. Pues Él nos llevará definitivamente a algo mejor para nosotros. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, quien cambia nuestra situación de fracaso en victoria. No es por nuestros propios medios. Dios siempre nos ayuda y vamos a ver esto, hermanos, en esta predicación de esta mañana. Había una mujer que estaba enferma y enfrentaba un problema de salud que no tenía una solución natural. Marcos 5, 24 al 26, dice la palabra del Señor ahí. Vamos a leer la palabra. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Dios bendiga su palabra, hermanos. Fue pues con él, dice la palabra, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Yo les he enseñado, ¿verdad?, que el maestro no había momento en que estuviera solo. Siempre había gente alrededor de él buscando algo de él. Entonces, el maestro siempre estaba ahí, ¿verdad?, congojado con tanta gente ahí, y él les enseñaba y sanaba, pero más gente llegaba porque buscaban algo del maestro. Pero esta mujer, dice la palabra del Señor, que tenía 12 años, padeciendo de un flujo de sangre, y también que había sufrido mucho, había gastado su dinero en los médicos, ya no tenía nada, y dice que su situación más bien actual era peor que antes es que recibiese los medicamentos, o sea, no había manera de sanarse. Los problemas, mis hermanos, son diversos. En este caso, era una enfermedad grave y sin cura en esta tierra. La Escritura, la palabra, nos dice que esta mujer enferma desde hacía 12 años consultó a los médicos, gastó todo lo que tenía, pero continuaba con la pérdida de sangre que tenía. En cuanto al estado de salud de su cuerpo, imagínense ustedes, hermanos, tenía 12 años, una continua hemorragia. Sin duda esto le llevaría debería estar en un estado de debilidad y seguramente también en un estado de una anemia aguda. Veríamos su rostro pálido y con un estado de ánimo decaído frente a un gran problema sin solución aparente. O sea que si nos ponemos a ver, ¿verdad?, por la pérdida de sangre durante 12 años, este es el estado. La palabra de Dios no lo describe, pero este debería ser el estado de esa mujer ante la pérdida de sangre continua. Tenía anemia, estaba débil, estaba pálida, enjuta, estaba delgada, no tenía ánimo, no tenía fuerzas.
Ella probablemente, hermanos, vivía una angustia en silencio ante el peso de la ley también y a cuestas sobre su espalda. ¿Por qué? Porque según la ley era impura y por tanto quedaba excluida de la mayor parte de las relaciones con la sociedad judía. Eso lo está en el Levítico capítulo 15, verso 25 al 27. Lo más seguro, hermanos, es que ella era una mujer también rechazada por la sociedad y señalada por su condición. Hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Posiblemente era divorciada, pues la ley le permitía a su marido dejarla en ese estado. El corazón de esta mujer enferma, mis hermanos, estaba seguramente bajo un altísimo nivel de estrés y de dolor. El pasaje bíblico nos dice que había sufrido mucho. Muchos médicos habían pasado también por ella. Durante 12 años hay situaciones críticas, hermanos, que son breves y otras que son más difíciles. Y en otros momentos tenemos personas que nos ayudan a superarlas, pero hay algunas dificultades que son extremadamente dolorosas, extensas, y debemos superarlas a solas, físicamente hablando. Pues sabemos, ¿verdad?, nosotros los hijos de Dios, que el Señor está con nosotros. Eso no debemos de perderlo nunca, hermanos, de vista. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué pasa esto, verdad? Más bien debemos decir, ¿para qué? Dios nos enseña en estos tiempos algunas cosas de cómo confiar más en Él, hermanos, cómo madurar más, cómo ser más humildes de corazón, fortalecer nuestro débil carácter, ejercitarnos en la obediencia, entre otras cosas. El Señor muchas veces permite pruebas, aflicciones, enfermedades en la vida de nosotros para fortalecernos, porque no olvidemos que Él está con nosotros. Nada pasa en nuestra vida sin que esté bajo su conocimiento, mis hermanos. Por eso debemos de tener presente que toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos, más maduros en Cristo y con una fe que nos anima a seguir y a amar más a Dios en todo tiempo. Pues ¿a quién más iremos si solo a Él tenemos, hermanos? ¿A quién más iremos? Si solo a Él lo tenemos. Antes, sin Cristo, nos echamos a morir, mas ahora puede venir lo que venga sobre la vida de nosotros, que tenemos a quien acudir. Y no solamente eso, hermanos, sino que también sabemos que hay una respuesta de parte de Dios para nosotros, sea un sí o sea un no, pero hay una respuesta de parte de Él y ahora podemos ir hacia Él, mis hermanos. A Él lo tenemos ahora. ¿Quién más? ¿A quién más iremos, hermanos? Si solo en Él tenemos las palabras de la vida eterna. Solo Él es nuestro Salvador. Él pagó por nosotros. Él nos compró, hermanos. A veces se agotan los recursos y aparece la impotencia en la vida. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez por esto. Sin duda alguna que estas cosas pasan. Cuando pasan debemos reflexionar profundamente, pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de todas las situaciones que pasamos en nuestra vida. En el caso de esta mujer vemos que ni la ciencia del momento ni todo su dinero había podido servir para algo. Pero podemos ver entonces que no había una solución en la tierra para esto. Y esto sigue ocurriendo muchas veces hoy, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Lo que ella dice. Acudir al Maestro, acudir al Señor, mis hermanos. Todo es posible para Dios. La fe de esta mujer se activó, hermanos, cuando escuchó hablar de Jesús, Marcos 5:27. O sea, cuando escuchó hablar del Señor, su fe se activó. Dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús, ahí en Marcos 5:27, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Esta mujer, enferma hasta aquel momento, escuchó seguramente los testimonios de los milagros del Maestro sanando las multitudes.
La fe en esa palabra que escuchaba la llevó a avanzar hacia el Señor Jesús a pesar de los limitantes, los obstáculos y las barreras en el camino. No solamente era su debilidad, ¿verdad?, que tenía, no tenía fuerzas, estaba muy débil, también era despreciada, ¿verdad?, era hecha a un lado por la sociedad. Y además habían otras limitantes. ¿Cuáles? La gente que apretaba al Señor era una barrera. Los obstáculos que encontró no la querían dejar pasar, mas ella estaba determinada a llegar hasta el Maestro. Cuando la fe, mis hermanos, en nosotros se activa en medio de una prueba, de una necesidad, de una aflicción, miren, mis hermanos, somos capaces de hacer grandes cosas para llegar hasta el Señor y obtener una respuesta de parte de Él. Esta mujer era impura para los judíos, no tenía ni un poco de dinero ya, estaba fatigada, débil por la anemia, había una multitud que era superior para llegar a Jesús. Por esto los discípulos le dijeron al Maestro en Marcos 5:31, cuando el Maestro dijo, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? ¿Ves? Dice la palabra ahí. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero es que el Señor sabía que ese toque que había recibido era un toque de fe, mis hermanos. Era un toque de una mujer que decidió vencer todos los obstáculos, todo lo que estaba pasando para llegar hasta el Maestro, creyendo en Él que iba a recibir, hermanos. Y lo más hermoso de este relato en la palabra del Señor es que esta mujer, hermanos, ni siquiera le habló, ni siquiera le dijo vuélvete, ni siquiera le dijo tócame. No, ella quiso tocar el manto del Señor. Ella, pasando por encima, empujando a la gente, haciendo todo lo que fuera posible, pero estaba decidida a tocar aunque fuera el manto del Señor. Por eso el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y la gente, los discípulos le decían, Señor, a todo el mundo te aprieta, a todo el mundo te empuja, todo el mundo te toca y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor sabía que había salido un poder sanador de parte de Él, mis hermanos. Los demás podían empujarlo, podían tocarle, pero ese poder salió por la fe de esta mujer, mis hermanos, que quería alcanzar sanidad tocando el manto del Señor. Marcos 5:28 dice, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto. El manto del Señor, hermanos, llevaba y nos señala su autoridad y poder para sanar, porque Él todo en sí era un poder. Era poderoso, había poder en el Señor. Él era nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, hermanos. Y por eso ese manto que Él llevaba hasta el último, hasta sus sandalias, en Él tenían poder. Por eso la mujer decía, si tan solo yo toco su manto, yo estoy segura que voy a salvarme. Podemos recordar aquí, por ejemplo, entonces, el manto, recuerdan, del profeta Elías, con que cubrió a Eliseo, cuando lo llamó a hacer su reemplazo. Eliseo reconoció que Elías era el enviado del Señor, reconoció su oficio como profeta de Dios, reconoció la autoridad delegada en Elías. Con este manto, Elías y luego Eliseo abrieron el Jordán. El manto de los profetas era señal de su oficio, mis hermanos. Aquí podemos también recordar cómo el rey David, ¿verdad? Y llegó hasta la cueva donde estaba Saúl, y la Biblia dice, y se turbó David por haberle cortado el borde del manto al elegido de Dios. El manto entonces nos habla también de una autoridad, de un poder, hermanos. El pueblo judío, por instrucción del Señor, llevaba siempre en el borde de sus mantos, esto es un detalle, unos flecos que representaban la palabra del Señor.
dibujado en su manto. Esto nos recuerda entonces que cuando nosotros alcanzamos la presencia de Dios, poder, hermanos, sale de Él, y muchas cosas grandes y poderosas suceden cuando Dios nos da de ese poder, cuando nosotros creemos que Él es poderoso y que Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. El Señor se manifestó, hermanos, con su poder inmenso, y esta mujer que había padecido de ese flujo de sangre por 12 años fue sanada al instante, de inmediato. Jesús sanó a esta mujer enferma, y las características de su enfermedad, mis hermanos, quedan expuestas claramente en el pasaje, pero además hay otras cosas que debemos destacar. Por ejemplo, su perseverancia, su esfuerzo a pesar de todos los obstáculos y de los fracasos vividos. Quizás podría haber dicho, ya muchos médicos pasaron por mí, otra vez más no va a pasar nada. Pero estaba determinada. Esta mujer tenía una determinación y Jesús la sanó. Es admirable, hermanos, pues cómo debió superar todas las barreras para llegar hasta el Maestro. ¿Qué barreras hablamos? Podemos decir su debilidad física por la pérdida continua de sangre, la multitud que rodeaba y apretaba al Señor, la condición de salud que la hacía impura, hermanos, donde la vieran iba a ser rechazada, mas esto no le importó a ella. Posiblemente le estaban diciendo, váyase, quítese, apártese, usted es impura, usted es indigna, usted es inmunda, pero a ella no le importó nada de esto. Ella estaba determinada a tocar al Maestro porque su fe se había activado al escuchar que Él iba pasando. También que sus propios miedos, sus complejos y fracasos anteriores, mas ella pasó sobre todas estas cosas. A pesar de todo esto, mis hermanos, decidió luchar y perseverar hasta llegar y tocar el manto del Señor. Su fe en el poder de Cristo la hizo perseverar para alcanzar ese milagro que ella quería tener en la sanidad de su cuerpo. Las palabras del Señor, ¿cuáles fueron? Tu fe te ha sanado. Destacan entonces, hermanos, cuán importante es la fe para alcanzar la obra sobrenatural de Dios en nosotros y la poderosa mano de Dios a nuestro favor. O sea, es importante que cuando nosotros pedimos al Señor, pidamos creyendo, pidamos con fe para poder alcanzar ese poder de Dios en la vida de nosotros. Notemos, mis hermanos, que la mujer no nació de su condición. La fe de esta mujer no nació de su condición. Ella creyó que Cristo podía transformar su condición. El poder del Espíritu Santo reposaba plenamente sobre la vida del Señor, quien después de esto se dirigió a la casa del principal de la sinagoga y allí resucitó a la hija de Jairo que había muerto. Recordemos, hermanos, en el contexto anterior, el Señor había sido llamado para sanar a la hija de Jairo que estaba enferma. Estaba agonizando. El Señor camina y no solamente se detiene y realiza ese milagro, sino que después se pone a predicarle también a la gente, sabiendo que urgía, según, ¿verdad?, los hombres, según Jairo, según sus siervos, según su esposa, según los de su casa, urgía que el maestro llegase a tiempos antes de que muriere la hija. Pero vemos al Señor sanando en el camino y también predicándole a la gente, diciéndole, miren lo que esta mujer logró, miren lo que ha pasado acá, y le seguía predicando. Y luego de eso, de que pasó todo, se dirigió a la casa de Jairo. Tanto así es que cuando el Señor ya iba hacia la casa, llegan los siervos, le dicen, ya no molesten más al maestro. O sea, le estaban como sarcásticamente diciendo, ¿ya para qué? O sea, ya se murió. Pero no, lo que no sabían era que el Señor precisamente iba a demostrar mucho más su poder, no sanándola, sino resucitándola de la muerte.
Eso iba a ser el Señor, hermanos. Por eso Él se detuvo, porque recordemos que, como vimos en la escuela dominical, el objetivo del Señor no era andar sanando gente, no era andar resucitando, el propósito de Cristo era predicar el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era. Él sanaba, sí, porque la gente lo acosaba y estaba cerca de Él, pero este no era el objetivo del Señor, mis hermanos. Él dice, vino a servir, a entregar su vida para que muchos alcanzásemos salvación. Y lo que no sabían, mis hermanos, es que luego Él llega a la casa de este hombre principal y dice: maestro, ya murió. Ya murió. Y allí resucitó a la hija que había muerto. Podemos creer, hermanos, plenamente en Jesucristo. No hay nada imposible ni difícil para Él si nosotros venimos a Él buscándole con fe, mis hermanos. Moviendo la mano del Señor con fe. Moviendo la mano del Señor, viendo su poder manifestado en la vida de nosotros cuando estamos creyendo con fe. Eso es lo importante ahí. Y dice, si a alguno le hace falta, pues pídala al Señor, el cual se la va a dar. Porque Él quiere que le pidamos creyendo que Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. No ha cambiado, Él sigue haciendo milagros. Solo requiere que nosotros nos acerquemos a Él buscándole con fe. Esta búsqueda, mis hermanos, muy posiblemente tenga muchos obstáculos que superar. Pero Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días y en su palabra podemos confiar, hermanos, y vencer. Así como nuestro Señor Jesucristo sanó a esta mujer, Él sigue sanando y liberando hasta el día de hoy. Y el principal, mis hermanos, el principal mensaje del Señor es liberar a aquellos que viven presos. Que viven presos, mis hermanos, en la esclavitud del pecado. En esclavitud donde Satanás los tiene agarrados, los tiene atorados allí. Ven, hermanos, el título de esta predicación es Dios. Porque Él es el que puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer humanamente. Yo no sé si en esta mañana tú estás pasando por cosas, si tienes problemas en tu vida, hermano, hermana o amigo, Dios puede solucionar ese problema si vienes con Él con fe, si le pides con fe. Cuán grande sea. No importa cuánto tiempo hemos estado pasando por esto, mis hermanos, Dios puede cambiarlo y lo cambia al instante, como dice su palabra. 12 años y dice, y fue sanada en el mismo momento en que tocó creyendo el manto del Señor. Si tienes cosas en tu vida que te están estorbando, hermanos, hay cosas que te estorban para llegar hasta el Señor. Bueno, hoy es un día para que nosotros podamos tomar una decisión. Estoy hablando a la iglesia, a los creyentes. Es un día para que nosotros, hermanos, tomemos una decisión con el Señor. El enemigo nos está poniendo barreras, nos está poniendo montones de arena, nos está poniendo obstáculos, nos está poniendo un montón de cosas por delante, pero al igual que esta mujer no le importó y ella llegó hasta el maestro, pues nosotros también, hermanos, creyendo en Él, con nuestra fe activada, vamos a llegar hasta el maestro y el maestro va a contestar nuestra petición. No importa cuán grande sea lo que estás pasando, hoy puedes tomar una decisión para con el Señor. Entreguémosle eso a Dios hoy. Entreguémosle, mis hermanos,
ese dolor, esa enfermedad, esa tristeza, ese estrés, esa depresión que nos has estado molestando, démosla al Señor y pidámosle a Él con fe que Él la quite de nuestra vida y Él la va a quitar de nosotros, mis hermanos. Si hay algo que te ha estorbado para acercarte más al Señor, pídele con fe a Él la va a quitar. Si hay algo, mi hermano, mi hermana, que te ha estorbado para tener una vida plena en Cristo, pídele al Señor con fe como esta mujer, venciendo los obstáculos, y el Señor poder dejará venir sobre nosotros. Si tú esta mañana no conoces del Señor, hablo a aquel que todavía no tiene a Cristo, hoy es un momento en que también tú puedas entender que el Señor es tu Salvador, que Él vino a dar la vida en la cruz del Calvario para que tú alcances salvación, que todavía el mensaje del Señor está vigente, el reino de los cielos se ha acercado y Él quiere que la mayoría de los hombres puedan venir al conocimiento de Cristo, puedan arrepentirse. Si tú no conoces al Señor, hoy puedes conocerle, puedes llamarnos, ahí está el número, tú puedes tomar una decisión con Cristo, pero no te quedes así como está, que esta palabra pueda hacer el trabajo en tu vida, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de tu corazón y el Espíritu Santo te convenza de que necesitas buscar del Señor, porque el tiempo se acorta y cuando Él venga ya no va a haber más tiempo, ya no va a haber más oportunidad, mi hermano, mi hermana, amigo, a ti te hablo. Si no conoces del Señor, hoy es un día en que puedes tomar una decisión con Él. Ven a Cristo. El Señor te invita. Ven a Él, como dice el himno, ven a Él. Si estás cansado, si estás trabajado, el Señor dice, ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Dice que depositemos todas nuestras ansiedades sobre Él. Y también nos dice su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por el sacrificio suyo que hizo en la cruz. Así que tú puedes conocer al Señor Jesucristo esta mañana. Toma esa decisión, no la esperes más, no la alargues. El Señor está a la puerta y te puedes quedar en una perdición eterna si sigues rechazando el mensaje que Cristo tiene para ti. Vamos a orar esta mañana. Gracias, Dios, amado Padre que estás en los cielos. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias porque nosotros sí sabemos que en ti hay poder. Y aunque muchas veces, Señor, no lo tomemos, lo menospreciamos o lo tomamos en poco, en ti hay poder. Poder para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Poder para quitar de nosotros lo que nos estorba, para tener una relación perfecta contigo. Poder para levantarnos como hombres, mujeres de fe, creyendo en ti y que también, Señor, pedimos con la fe necesaria. Si nos falta, Señor, danos más fe para ver tu mano moviéndose, para ver tu poder saliendo como con esta mujer enferma. ¿Quién me ha tocado? Dijiste tú, Señor. Poder salió de mí. Poder salió de mí. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Alabado sea el Señor por su palabra preciosa. No hay nada que Él no pueda cambiar en mejora, en bendición para nuestras vidas. No hay nada. Él todo lo puede. Él es todopoderoso y solamente quiere que lleguemos hasta Él como esta mujer, aunque sea tocando su manto. Pero Él va a derramar su poder en nosotros. Gracias, mi Dios precioso, por tu palabra linda, por tu palabra hermosa, que llegue a los corazones de mis hermanos, de las personas que escuchen, y que aquellos que tengan que tomar una decisión, la tomen esta mañana.
sea para arreglar su vida, para reconciliarse contigo, Señor, para quitar obstáculos que han estorbado, o aquellos que no te conocen, que quieran una decisión de aceptarte, Señor, también esta mañana tienen una oportunidad en esta invitación de tu palabra. Gracias, Dios, te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados y amadas hermanas, amigos. Dios esté con ustedes y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo domingo con un nuevo estudio de su palabra. Bendiciones.